De los guisantes al ADN, el experimento de Mendel. ¿Sabías que un monje con bata y plantas cambió la historia de la ciencia? Su nombre era Gregorio Mendel, y aunque vivía en un monasterio tranquilo, en su jardín se cocinaba el inicio de la genética moderna. Mendel se puso a cruzar plantas de guisante, unas altas, otras bajitas, unas verdes, otras amarillas, y notó algo increíble. Las características pasaban de padres a hijos siguiendo ciertas reglas. Así descubrió las famosas leyes de la herencia, pero nadie le hizo caso. Hasta años después, otros científicos dijeron: «Oye, Mendel tenía razón». Entonces llegaron Sutton y Boveri y añadieron la pieza que faltaba. Los genes de los que hablaba Mendel están en los cromosomas, y esos cromosomas se reparten cuando se forman los óvulos y espermatozoides, explicando por qué heredamos cosas de mamá y papá. Así nació la teoría cromosómica de la herencia, que básicamente dice: los genes viven en los cromosomas viajan de generación en generación, y por eso tú tienes una mezcla única de tus papás. Sí, la risa o el mal gen. Gracias a Mendel y sus guisantes, hoy sabemos cómo funciona la genética moderna, de un simple jardín a descubrir el código de la vida. Recuerda siempre a Gregorio Mendel como el monje que sembró la ciencia de la herencia. ¿No te parece increíble que de sembrar unos simples chícharos nació la biología moderna? ¿Y tú? ¿Qué esperas para sembrar los tuyos? Las 3 leyes de Mendel se derivaron de los experimentos que Mendel realizó con plantas de chícharo, en el cual observó cómo se transmitían características como lo es el color y la textura de las semillas. La primera ley, que es la de uniformidad, consiste en cruzar plantas puras, una dominante AA mayúscula y otra recesiva AA minúscula, en la que todos los descendientes fueron iguales a A mayúscula y A minúscula, mostrando el rasgo dominante. La segunda ley es la de segregación, que se formuló cuando se cruzaron plantas híbridas A mayúscula más A minúscula, en donde los genes se separaron y reaparecieron 3 tipos: AA mayúscula, A mayúscula A y AA minúscula. Así volvió a verse el rasgo recesivo en una porción de 3:1. La tercera y última ley es la de la transmisión independiente. En esta, Mendel notó que los genes de distintos rasgos se combinan al azar, dando diferentes combinaciones como AA mayúscula, W mayúscula o AA minúscula, W minúscula. Las características claves de los gametos. Comenzamos con las células haploides, que son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas, es decir, la mitad del número total de cromosomas que poseen las células somáticas o del cuerpo humano, que son 23 pares, por los que son en total 46. La función principal es transmitir el material genético de una generación a otra. Estas células garantizan que al combinarse durante la fecundación, el nuevo organismo recupere el número completo de los cromosomas. En la formación, las células haploides se forman mediante la meiosis, un tipo especial de división celular que solo ocurre en las células reproductoras, es decir, óvulos y espermatozoides. En la fecundación, durante esta, un gameto masculino, el espermatozoide, y un gameto femenino, el óvulo, ambos haploides, se unen para formar un cigoto. Este cigoto es una célula diploide, ya que recupera el número completo de los cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Los cromosomas son estructuras en forma de hilo, que se encuentran dentro del núcleo de las células. Están formados principalmente por ADN y proteínas, llamadas histonas, y contienen la información genética que determina las características de los seres vivos. Su función es almacenar, organizar y transmitir la información genética de una célula a otra durante la división celular, mitosis o meiosis. Las funciones principales de los cromosomas son el almacenamiento de información genética. Esta consta que los cromosomas guardan la información genética de un individuo de manera organizada. La transmisión hereditaria. En esta es cuando la reproducción celular, los cromosomas aseguran que la información genética se duplique
y se transmita correctamente a las células hijas y a las futuras generaciones. Y la regulación de la división celular contiene los elementos necesarios para los procesos de replicación y segregación del ADN. Composición y estructura. En esta parte tenemos que está compuesto por el ADN, que es la molécula que contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. También contiene las proteínas, que son moléculas grandes y complejas esenciales para la vida, formadas por cadenas de aminoácidos. Al igual, no hay que olvidarnos del gen, que es un segmento del ADN que contiene las instrucciones para fabricar proteínas específicas, las cuales son esenciales para el funcionamiento, crecimiento y desarrollo del cuerpo. Y por último, el centrómero, que es la región estrecha de un cromosoma que lo divide en dos brazos. Su función principal es ser el punto de unión para los cromátidas hermanas y el anclaje de las fibras de uso mitotico durante la división celular. ¿Qué es un gen? Un gen es un fragmento de ácido nucleico el cual lleva la información para un carácter. Generalmente un carácter es una partícula morfológica, fisiológica o de comportamiento, el cual tiene el propósito de establecer una especie. El ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN, es el nombre de la molécula que contiene el código genético de todos los seres vivos, consistiendo en dos cadenas que se enrollan entre sí para poder formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares llamados desoxirribosa. El ácido ribonucleico, también conocido como ARN, es una molécula polimérica que se compone de una cadena llamada cadena nucleótida, cada una de las cuales contiene una base nitrogenada con un grupo de fosfato y un grupo de azúcar llamado ribosa. ¿Cómo afectan las mutaciones a las proteínas? Las mutaciones afectan a las proteínas al alterar las instrucciones del gen que las codifica, lo que puede provocar que la proteína funcione mal, se pliegue y pues esto lo haga de una forma incorrecta. Una única mutación cambia un aminoácido por otro y eso pues modifica el gen y la forma de la proteína.